Buenas tardes, saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo. El tema de esta tarde, redescubriendo romance tropical, el renacimiento de un patrimonio cinematográfico puertorriqueño. Y como moderadora invitada del programa de hoy tenemos a la compañera Maricel Flores, archivera a cargo del Archivo de Imágenes y Movimiento. Saludos, Maricel, saludos a nuestro público, saludos a nuestras invitadas. Maricel, pasamos contigo. Gracias, Pablo. Estamos en el preámbulo de celebrar el Día Internacional de los Archivos de la, de la Preservación de los Archivos Cinematográficos, que se celebra el 27, todos los años, el 27 de octubre, la UNESCO hace un llamado para crear conciencia de la conservación del patrimonio audiovisual y en este año, pues nosotros hemos estado organizando esta actividad para presentar Romance Tropical y me parecía importante hablar con tres personas que han estado relacionadas al hallazgo de la película, que mediante distintos momentos, ¿verdad? Antes de que se lograra conseguir una copia, pues estas personas pues en algún momento manifestaron interés y estuvieron muy cerca, ¿verdad?, de ese hallazgo y fue sujeto de investigación para sus trabajos. Este, Nos encontramos hoy con Naira García Crespo. Naira es investigador independiente con un doctorado en inglés y estudios de cine de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Su trabajo ha aparecido en el Film History, Early Popular Visual Culture y Centro Journal, entre otras revistas. Es autora de Early Puerto Rican Cinema and National Building, 1997-1940, National Sentiment, Transnational Reality, es su libro publicado. Mónica Félix es una artista interdisciplinaria, fotógrafa profesional e instructora de yoga con sede en Brooklyn, Nueva York. Posee un bachillerato en comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, un certificado en fotografía de Pratt Institute y una maestría en artes visuales de Columbia University. Mónica Félix ha presentado su obra en múltiples exhibiciones colectivas e individuales en instituciones como Whitney Museum and American Art, el Jewish Museum, el Brooklyn Museum, el Museo de Arte de Puerto Rico y la Universidad de Salamanca. En el 2013 recibió la beca Lexus para artistas y recientemente su obra se presentó en el Great Hall Exhibition del Institute of Fine Art de Nueva York, de New York University. Mónica utiliza la fotografía, video, instalación, escritura y performance para explorar la identidad a través de un relato personal que representa la experiencia migratoria de una cuerpa femenina. Victoria, que es la persona más reciente se ha llegado a mi círculo de investigación, es estudiante graduada en Historia de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Su tesis de maestría explora temas de identidad racial en el contexto histórico de la década del 30 del siglo XX. Se titula Dos miradas contrapuestas, Julia Burgos y Luis Pález Matos. Y hoy pues vamos a tener, ¿verdad?, un conversar sobre el proceso y este objetivo pues es para ver de tres maneras diferentes, ¿verdad?, cómo la película está relacionada o ha estado relacionada con el trabajo que finalmente realizaron. Naida, voy a comenzar contigo. En tu tesis doctoral, me gustaría saber cómo abordaste la película Romance Tropical dentro del contexto histórico y social del Puerto Rico de los años 30. ¿Cuáles fueron los principales desafíos al investigar
una película de la que hasta hace poco había tan poca información disponible. De hecho, Naida fue la que localizó el guión. ¿Qué aspectos de la identidad puertorriqueña puedes ver en la película y cómo crees que ver la película afectó o enriqueció las conclusiones que presentaste en tu tesis? Es una pregunta bien larga, así que voy a hacer un poquito de historia. Para mí, lo primero, como yo me acerqué a este proyecto, era originalmente yo lo que estaba tratando de contestar era quizás una pregunta más personal, ¿verdad? Yo siento que yo soy una contradicción como persona, tengo muchas identidades al mismo tiempo que a veces a las personas les podrían parecer que no van la una con la otra. Y así yo veía el cine puertorriqueño. Y desde esa perspectiva de estamos tratando de encasillar algo que para mí realmente merece muchas casillas, de ahí fue que yo empecé mi proyecto, pensando qué exactamente es el cine puertorriqueño, porque me encanta el cine, por eso es que me enfoqué en cine. ¿Qué exactamente es el cine puertorriqueño? ¿Qué exactamente es ser puertorriqueño? ¿Quién define qué es eso? Y para que entiendan un poquito, mi perspectiva es de retórica o el estudio de cómo se hacen argumentos. Y así fue que mi trabajo se centra en eso, en qué argumentos hemos hecho acerca del cine, qué argumentos hemos hecho acerca de ser puertorriqueños y qué argumentos hemos hecho acerca de la diferencia entre arte y negocio, ¿verdad? Porque el cine está en esas dos posiciones. Y pues yo busco una trayectoria desde sus principios y para llegar a esta película en particular, ¿verdad? Paso por muchas otras películas que se hicieron antes. Y en esa trayectoria, ¿verdad? Le agradezco mucho a Rosemary Bernier, que fue, no sé si está aquí, no sé si sigue estudiando cine, pero ella hizo un estudio sobre los teatros de cine en Puerto Rico, Es de que las pioneras. me llevó pues a pensar mucho sobre esa trayectoria y ella me ayudó también en mi investigación y Kino García también me proporcionó información, él también uno de los pioneros en la historia del cine, documentando la historia del cine de Puerto Rico y en ese proceso de estar contactando con gente pues es que llegó a Mónica, que tenemos un amigo en común que nos conecta. Yo tenía información sobre Romance Tropical del libreto y tenía cosas quizás más industriales, un poco más de historia sobre Juan Viguier y ella tenía muchas fotografías y artículos de revista de la película. Y así que mi primer approach a la película fue a través del libreto y de las fotografías que conseguí gracias a Mónica. Eh, y lo que estaba buscando era pues una continuidad en la historia que estaba narrando sobre el cine puertorriqueño, ¿verdad? De ese cine que está hecho de contradicciones y que está hecho de diferentes discursos que quizás no parecerían que pertenecen uno con el otro. Y así mismo yo veo esa película, porque Romance Tropical, aún antes de verla, y te adelanto la contestación a la última parte de tu pregunta, si cambió mucho de cómo veía la película después de verla por fin. No, no cambió mucho. Eh, Cambió quizás un poco en las cosas técnicas, ¿verdad? Del tipo de fotografía, ¿verdad? Los ángulos, si era, cuál era el tipo de arte de la película, cuál era el tipo de audio de la película, pero en términos de lo que yo veía, de cómo se hablaba de la película o de los mensajes de la película, pues no cambiaron mucho, y en parte porque pues yo tenía el libreto, sabía lo que venía. Y mi percepción de la película es que, otra vez, una película llena de contradicciones, es una película que es claramente una copia de una película americana, pero eso no significa que sea menos puertorriqueña por ser una copia de una película americana. Y es una película que tiene muchas imágenes, muchos temas que son, pues vamos a decir, controversiales por ponerle quizás un label no tan fuerte, pero que a la vez tiene otras cosas que sí
vienen a ser bien importantes en términos de su preservación. Y no quiero decir que porque una película sea, vamos a decir, problemática, no merece ser preservada. Yo creo que sí, ¿verdad? Birth of a Nation quizás no demuestra eso, que no hay por qué borrar la historia, ¿verdad? Esto fue lo que pasó y así es como pensaba la gente y está bien, ¿verdad? No tenemos que decir que está bien que pensaran así, pero también hay que entender el contexto en que las cosas estaban sucediendo. No es una apología, es una realidad. Y la realidad de la película es que es una película controversial, quizás para unas audiencias de ahora, contemporáneas, pero hablaba sobre unos discursos que eran muy permanentes en su momento. Quizás ya llevo hablando demasiado tiempo, no sé si quieres que siga hablando o si quieres que lo deje aquí en lo que tú hablas con las otras chicas. Sí, he tomado nota. Seguimos con las demás chicas a ver, en la parte, ¿verdad? En donde podamos interactuar ya las tres, y tener algo así como más de conclusiones entre nosotras. Este, y así vamos conociendo un poco más lo que las otras compañeras tienen para aportar. Mónica, que en este caso es artista visual, y que gracias a Mónica, yo sé que llegó la pandemia y toda la cuestión, pero Mónica logró algo y fue que poder presentar la película por internet, dentro del proyecto de ella, y yo creo que eso no se podía esperar más, ¿verdad? Primero era que necesitábamos esperar la restauración, después pasaron muchas cosas, y Mónica logra, ¿verdad?, tener ese permiso y poderla, y es cuando yo creo que todo el mundo, mucha gente en Puerto Rico logró verla. En ese sentido, quiero preguntarle a Mónica como artista visual, ¿qué aspectos estéticos o visuales del cine de la época encontraste en la fotografía y en los materiales que si los utilizaste, ¿verdad? Como el guión, clip de prensa, ¿cómo estos elementos influenciaron tu interpretación artística de Romance Tropical antes de que la película fuera recuperada? ¿Qué rol consideras que juega la fotografía en esta película en particular sobre tu trabajo? Si es que, ¿verdad? Más por lo que entendí, no habías leído el guión cuando tenías ese efecto creativo sobre el trabajo que hiciste, y me gustaría que hablaras un poco más de eso, sobre ese proyecto que tú hiciste y los elementos o no elementos que utilizaste, sobre Romance Tropical. Pues muchas gracias por esa pregunta y muchas gracias por pues, invitarme a estar aquí. Es un verdadero honor estar aquí hablando de esto. Ok. Primero, antes de empezar, quiero decir que mi interés con la película fue un poco muy curiosa de, ok, yo amo esta cosa que se llama el cine. Y yo Todas amamos el cine. todos hablamos de cine. Y yo no estaba como que yo entiendo que no estaba como propiamente informada de cómo llegó el cine a Puerto Rico o cómo salió el cine de Puerto Rico. Yo trabajé en cine en un tiempo en Puerto Rico también, más eso también como que yo estoy aquí, pero ¿cuál es la historia de todo esto? Así que realmente fue por pura curiosidad de meterme en el internet, como que hacer uno de esos Google, un hoyo de Google, de estar ahí como que buscando cosas. Me encanta. So, así fue que doy con el nombre de Romance Tropical. Ahora voy a dar share de esto, de mi pantalla, para referenciar lo que hice. Pues en el 2000, más o menos en el 2013 fue que empieza ¿verdad? Esta búsqueda. Y lo primero que hice fue ir al Archivo General de Puerto Rico
a ver qué era lo que había ahí sobre la película. En el Archivo General de Puerto Rico encontré estas imágenes. Y estas imágenes fueron principalmente, o sea, yo fascinada. Yo no sabía nada de la película, pero yo, o sea, obviamente veo esto y me encanta, como que quién es esta mujer con este mono aquí. Y como que hay elefantes en Puerto Rico. O sea, o sea, obvio que lo más fantasioso, mejor, siempre. So, de buenas a primeras, lo primero que me impresionó mucho de todas estas imágenes fue, eh, o sea, esos elementos de un poco de fantasía, que es como que, pues obvio, Hollywood, ¿verdad? Un poco. So, y también ver estas cámaras y, o sea, lo que estaban utilizando en ese momento para mí era como, y fue increíble, hasta ver esto de secando los negativos aquí, o sea, me encanta, yo fascinada. Claro que del saque vi que habían cosas que yo ahí, ok, esto va a ser algo un poco controversial. Ahora como que no envejeció tan bien, porque veamos como que los personajes principales y luego especialmente me recuerdo haber pensado que esta imagen de como una cultura africana y luego todo el mundo, ¿verdad? Como que en esta situación como primitiva, tipo, tú sabes. Y entonces la mujer blanca, la principal mujer blanca. Entonces como que, ok, yo ya de por sí yo estaba como que, ok, esto, pues. Luego me di con el texto de Silvia Álvarez Curbelo sobre cine. Y ese texto tenía una sinopsis. Y entonces la sinopsis que realmente decía, está por aquí, exacto, yo o sea, todo está traducido al inglés, pero básicamente como que la trama de la película es un hombre guapo, director de orquesta, que se enamora de una chica de la alta sociedad y su familia lo rechaza. So, él se tiene que ir a buscar riquezas y en esa búsqueda de riquezas encuentra esta tribu que tiene un tesoro. La sinopsis de ella decía un tesoro. Y él quiere tener ese tesoro para, ¿verdad? Para hacerse rico. Y él convence a la reina de la tribu para que se vaya con él. Y en el trayecto, eh, la reina muere y él se escapa con el tesoro y se casa con la chica de alta sociedad. So, obviamente cuando yo leí eso, o sea, me agarré así, ¿cómo es posible? Así que este bochinche no aguanto. Y me interesó mucho como lo primero que me imaginé fue una conversación entre todas esas mujeres, ¿verdad? Como que hasta con Silvia con las otras dos protagonistas. Me imaginé también qué estaba pasando en esta escena aquí con la abuela o la madre, yo no sabía quién era en ese momento. O sea, nada. De pensar en estas cosas, surge mi proyecto que llamé Ernestina y Raquel, porque vi que en el póster los nombres eran Ernestina y Raquel en el póster de la película original. Que de hecho este póster fue me lo pasó John Viguier, que es el hijo de Juan Viguier. Ajá. Entonces, el que es a color, porque el que tenía el archivo era blanco y negro en ese momento. Entonces hice este proyecto 2015 al 2016. Y en el 2015, cuando ya yo estaba escribiendo todo esto que yo iba a hacer, ahí fue que yo conocí a Naida a través de nuestro amigo en común. Y yo tuve que tomar como quien dice, la decisión de decir, ok, amo que tengo esto, pero no lo puedo leer ahora mismo, porque ya me fui en todo esto, ya estaba a mitad tirándolo, y yo dije, brutal, voy a volver a ello.
Como que dije, tengo que, la libertad que me daba no saber exactamente qué era lo que pasaba en la película, ni los detalles, ¿verdad? Precisos, me emocionaba tanto como que sentía que tenía un montón de, ¿verdad? Como de mundo para recorrer, como cosas para darme. Entonces, sale este proyecto que es basado simplemente en las dos figuras femeninas que se describían en la sinopsis, la chica de alta sociedad. Fui a San Juan, tiré todas estas imágenes. También, obviamente, mucho basado en lo que vi en los film stills de los periódicos, del archivo. Y, y añadí otros personajes femeninos que estéticamente sí toman inspiración en lo que yo había visto de las imágenes y también tienen un poco como mi estilo también de fotografía, de trabajar con el cuerpo femenino. En este caso, cubriendo de los rostros y siendo como que, como haciendo un comentario sobre cómo ¿verdad? En inglés se diría como obscuring the face o obscuring the woman Ok. dentro de la trama. Y bueno, hice proyecciones con los mismos film stills y me coloqué dentro de esas proyecciones. Por ejemplo, hice video también en el cual utilizo un track de poesía coreada de de uno de los poemas de Luis Párez Mato. O sea, pocas cosas de las que yo sabía las fui integrando en este proyecto blanco y negro. Pasa todo esto, yo, o sea, en el 2016 a finales estaba yo terminando todo esto, terminando de hacerlo, ya esto está. Y en el 2000, como 3 meses después de que se acabó, fue que UCLA anunció lo de que habían encontrado la película. So, no había terminado con nada. Porque, o sea, olvídate de eso. Y me lo dijo también bueno, lo voy a nombrar, nuestro querido amigo Marlo, que yo creo que se estaba viendo la película igual que nosotras, porque él me texteó ahí como que, ¿sabes que encontraron la película? Y yo ahí, ¡no! O sea, fue muy bonito todo como se dio, la verdad. Y cuando esto pasa, ya yo tenía contacto contigo, Maricel, que yo creo que haber tenido contacto contigo fue una de esas cosas que como que me abrió las posibilidades de, ok, estoy con alguien que me entiende, que entiende que yo me voy en esto y que me encanta investigar y que esto es importante. Y tú fuiste la primera que compartiste los film stills de la película como tal, los blanco y negros que mandó UCLA, que Ujú. fueron los que terminaron en este proyecto que yo hice como que en cuarentena, como quien dice. Ok. Porque estos film stills o sea, ya con la película en mano, con los film stills que me habían mandado que me habían Maricel, yo proyecté en mi cuarto en cuarentena estas imágenes con mi proyector digital. Y entonces capturo la imagen del proyector con una cámara fotográfica. La cámara fotográfica tiene velocidad y si yo bajo la velocidad de lo que la cámara está documentando, se ven los colores que une el proyector digital para hacer una imagen blanco y negro. Porque así es que trabajan los proyectores digitales, ¿verdad? Con color hacen imagen blanco y negro. También así es que trabaja la luz, anyway. But, eso para decir que estas imágenes que hay aquí son proyecciones en mi pared y están colorizadas por el proyector digital. Oh, So, no hay
Igualmente como mi versión o mi comentario, que es como que yo tomé la película y básicamente la corté, o sea, hice todo tipo de cosas, le hice un nuevo soundtrack, o sea, hice como una película de la película, Ujú. un poco haciendo comentario en estas cosas que son controversiales, de que yo encontré controversiales. Y a este punto es que yo veo todo. Ahora sí debo decir que algo muy hermoso que pasó fue que yo no sabía que el tesoro que la tribu tenía eran perlas. Y yo utilicé perlas no está esa imagen aquí, pero yo utilicé perlas en mi proyecto como el tesoro. Y eso me pareció como una de esas cosas que yo dije, wow. O sea, Exacto. exacto, ok, como que estamos súper conectados. Así que nada, básicamente eso. Yo no creo que, o sea, para mí haber descubierto la película, esto fue lo que creó. Esta versión RGB de Romance Tropical. Y en ese momento, o sea, el verano 2020, que estaba el ambiente súper cargado con o sea, todos los problemas raciales, o sea, que estaba, o sea, pasó lo de George Floyd, o sea, muchas cosas, estaba ese tema súper, súper, súper cargado y yo pensando en todo eso y en la problemática de la película como tal, me sentí súper inspirada de, pues, como quien dice, colorizar la película o que la película se viera colorizada a través de un objeto que utilizamos todos los días. Ujú. Y bueno, voy a darle stop share. Puedo poner esto después, este link en Lo el están chat. pidiendo, Mónica. Están pidiendo el link que lo comparta. Pues lo voy a compartir para que lo puedan ver con más calma. Que lo pongan en el chat aquí. Ok, Sí. aquí está. Ahí lo puse y lo pueden ver con más calma y me escriben si tienen preguntas y eso también. Vale. Gracias, volveré a ti, tomé notas igual. Me parece interesante algunas de las cosas que tú has dicho. Yo no sé si después, ¿verdad?, nos podamos juntar y hacer algo, porque verdaderamente la manera en que seguimos hablando de la película y de la investigación, pues provoca otras miradas también a la película y al contexto histórico en el que se produce y que además que habla también de lo que esté sucediendo ahora en Puerto Rico, que sería interesante. En el caso de Victoria Arredondo, esta joven estudiante vino a trabajar aquí al Archivo General y hemos tenido dos encuentros casi de serendipia, porque primero Victoria, su apellido nos llevó a que su bisabuelo es Frank Arredondo y ella no sabía de él como actor ni nada, y aquí en el archivo nosotros le preparamos para que viera la película de su bisabuelo, a quien no conocía, y esas son las cosas, ¿verdad?, que suceden en los archivos, que le hacen el día a uno, hasta el año y muchos años más por continuar comentándolo. Y entonces en la otra perspectiva que estábamos hablando de Victoria, porque Fran Arredondo es dominicano, y ella dice, se acercó a nosotros también para buscar eso. Y ahí es donde ella nos habla que su tesis tenía que ver con romance tropical, con Palesmato. Y entonces, pero lo distinto de Victoria es que no había visto la película. Así que yo no sé qué tanto le vaya a afectar a ella finalmente las conclusiones de su tesis, pero para Victoria, ¿verdad? Yo quisiera saber qué te motivó a trabajar el tema relacionado con romance tropical y la obra de Luis Palesmato. Palesmato es un referente de la poesía afroantillana
y su obra ha sido muy discutido en torno a temas raciales. ¿Cómo crees que Romance Tropical refleja o no los temas recurrentes de su poesía? Y si después de ver la película esperas que modificar tu interpretación del trabajo de Palés o del mensaje de la película, en especial considerando su contexto histórico y el tratamiento de los temas raciales en ese tiempo. Así que, Victoria. Pues Romance Tropical fue un paso significativo en la representación cultural de la isla en los medios audiovisuales. Sin embargo, aunque comparte ciertos elementos temáticos con la obra de Pales Matos, como el exotismo caribeño, no necesariamente alcanza el mismo nivel de introspección sobre temas raciales que caracteriza su poesía afroantillana. En su poesía, Luis Pales Matos explora abiertamente el concepto de lo afroantillano a través de la musicalidad y el ritmo de sus versos, además de los estereotipos raciales, abordándolos desde una perspectiva que puede resultar tanto crítica como exótica, reflejando las complejidades raciales en el Caribe. Por el contrario, el Romance Tropical se enfoca más en una representación visual del paisaje y de la identidad puertorriqueña, que aunque incluye elementos culturales autóctonos, en un sentido, tiende a idealizar y homogeneizar la identidad caribeña, omitiendo una discusión profunda sobre la afrodescendencia o las dinámicas raciales. Esta diferencia es importante porque resalta cómo los medios de la época podían abordar la identidad cultural desde una perspectiva simplificada y romántica, mientras que en la literatura, en especial la poesía de Luis Pales Matos, tendía a confrontar y difundir estos temas con mayor profundidad. Romance Tropical refleja una parte del imaginario caribeño en el que Pales Matos también participó, pero no abarca los aspectos raciales de la misma manera, dejando un vacío que su poesía intenta llenar. Y creo que en ese sentido, el afroantillismo realmente, dentro de mi investigación, responde a esa curiosidad ante lo afrocaribeño y cómo eso se ve en nuestra sociedad de aquel entonces. Y en la década del 30 realmente estamos viendo cómo comienzan a surgir estas preguntas de qué significa ser puertorriqueño, qué es un puertorriqueño, existe tal cosa. Y recuerdo una encuesta en la revista Índice y esa era la pregunta, y era ¿qué nos hace puertorriqueños y cómo lo definimos? Y era algo que estaba en la mente de las personas de aquel entonces. Y creo que la película refleja eso en un sentido, porque es como que estamos hablando de temas raciales, pero no lo hablamos de una manera crítica, sino como comentario, y no necesariamente estamos describiendo qué significa ser tal cosa, pero se implica en un sentido. Así que es un poco sutil, pero a la vez es marcado. Ok. Una de las cosas que nosotros ¿verdad? Dentro de la investigación, porque les comparto un poco, cuando ya se acercaba a hacer un trabajo de una conferencia a la cual me invitaron los colegas de la Universidad de Los Ángeles. Ellos estaban haciendo, ¿verdad? Este ciclo de conferencias sobre el cine español, hablado en español en Hollywood. Claro está, en 1934 esta película se produce en el este de los Estados Unidos. No era para, ¿verdad? Que perteneciera al ciclo de lo que querían ellos trabajar como tema. Y cuando ellos me dicen de que tenían la película, pues entonces yo quise saber un poco más, ¿verdad? Aunque se sabía lo que todo el mundo ha comentado, lo que tenían en las revistas, en los periódicos, pero que casualmente, pues cada una hemos cogido como que algo que cómo llegan a los sitios y a los lugares. Y es que a mí me comentaron, como era una leyenda, parte de la cuestión de la producción de la película, era un hecho histórico real de este hombre, Francisco Franceschi, que se había ido
en búsqueda de un tesoro, y que da la casualidad, un compañero viene y me dice, pero si eso se hizo hasta un libro y él narra la historia y hubo un asesinato y toda la cuestión, o sea, que hay muchas cosas por las que podemos continuar investigando Romance Tropical. Y entonces, cuando eso pasó, fue que entonces yo dije, pero hay demasiados elementos. Está lo de la isla de Mu, que también esos eran temas de la época, esas historias de buscar las islas perdidas, no de una manera de ficción, sino de una manera realmente científica, esotérica, de buscar estos lugares, ¿verdad?, perdidos, y que eran sujetos de esas investigaciones. Y entonces, cuando yo leo el trabajo de la preocupación de Naida por la identidad, veo el trabajo de Mónica desde una perspectiva, porque el trabajo de Mónica, lo de las perlas, a mí me llamó la atención. Son esas cosas que yo dije, esto ella lo hizo sin que supiera que esto estaba ahí. Y eso fueron una de las cosas que me llamaron mucho la atención de los distintos trabajos. La preocupación que siempre andamos buscando de buscar esa identidad puertorriqueña en nuestros productos culturales y la relación que hay también en lo que nosotros validamos con fuentes, los documentos, ¿verdad? Que podemos lograr localizar y cómo vamos validando, ¿verdad? Entre la leyenda, el mito, lo que se cuenta oralmente de las películas y de los temas que uno aborda. Entonces, yo creo que sigue la preocupación de seguir definiendo la identidad del cine puertorriqueño y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que contestarlo época tras época. Y entonces yo creo que dentro de nuestras tres distintas disciplinas, ¿verdad? Yo de base yo soy antropóloga, pero yo veo también el documento como archivera, ¿no? Y entonces veo entre el punto de vista de Victoria desde la literatura, Mónica las artes visuales, Naida es un poco más cercana a mí desde la posición histórica. Entonces me gustaría saber si nosotros, ¿verdad?, podemos llegar a conclusiones como si, no sé, deberíamos de quizás estudiar esto un poco más después, pero si nosotros podemos dar a comprender el contexto histórico y cómo ahora se ve la película, o qué advertencias hay que hacer para ver la película, porque también estas contradicciones han traído un poco de problemas en otros foros en donde tildan a la película de racista. Y entonces quisiera que abundáramos un poco de eso, de ese pensamiento, porque yo creo que un poco también traer ideas racistas a esta película desde un contexto moderno o de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Que nos traen ese tipo de discurso del problema racial afroamericano. Yo creo que no es el mismo problema que tengamos nosotros los latinoamericanos en el contexto del Caribe. Entonces, me gustaría saber, desde la perspectiva ya de los elementos que utilizaron de la investigación, cómo ustedes pueden ver que podemos hablar de aspectos culturales y sociales del Puerto Rico que está hoy en día, tomando como base la película. Si quieres empezar, Naida, con la cuestión de la identidad también. Sí, claro. Y voy a contar una pequeña anécdota antes de realmente contestar tu pregunta, porque creo que es un poquito pertinente. El libreto yo lo encontré en Albany, en Nueva York.
porque las Ajá. películas pasaban por censura antes de ser vistas, que todas las películas pasaban por un censorship board. Así que tenían que someter sus libretos antes de poder proyectar la película en los teatros. Y de ahí es donde yo encuentro el libreto. No lo encuentro en Puerto Rico, ¿verdad? Lo encuentro en Estados Unidos, porque es un negocio, porque es un mercado más grande, porque para poder hacer dinero tenías que ir a Estados Unidos, o sea, en el cine hacer dinero, en el cine tenías que ir a Estados Unidos, porque quizá le han puesto más énfasis en preservar documentos. Estoy segura que a Maricel le gustaría que tuviera mucho más dinero el archivo de lo que tiene, por todas esas razones. Y yo creo que eso es parte también de la película y de la identidad que se ve en esa película, ¿verdad? Es una película que está combatiendo entre vender, ¿verdad?, lo que le gusta al público y tratar de decir algo sobre qué es Puerto Rico y qué es Puerto Rico en esta discusión que estamos teniendo en los 30 específicamente, sobre la identidad puertorriqueña y la identidad puertorriqueña como algo separado de la identidad americana. Pero la gran contradicción de la película, y yo creo que es pertinente para la identidad puertorriqueña de hoy día, es que usualmente estamos definiendo qué es ser puertorriqueño en oposición a qué es ser americano, ¿verdad? Entonces no existe un puertorriqueño si no hay un americano, porque somos lo que no somos. Y eso es una parte bien grande de la película, ¿verdad? Somos lo bueno, lo blanco, lo rico, en oposición a esta otra cosa que no somos en la película, que es negro, africano, indígena, porque es como una mezcla de muchas cosas las imágenes de la película. Y la película está negociando esos discursos, ¿verdad? De que somos diferentes, pero somos iguales, pero no somos esto porque somos mejores que esto otro. Y todo eso yo creo que todavía está en nuestro discurso. Y en términos del elemento racial de la película, pues sí, o sea, la película es racista. No hay contexto que importe. Es racista y se acabó. ¿Se puede explicar con el contexto histórico? Definitivamente, ¿verdad? Que la película no creo que nadie la percibiera como racista en el momento en que salió. Pero eso no le quita que sea racista. E inclusive en el momento en que salió hubieron discusiones sobre la representación de la película de los personajes, así que ha sido controversial desde que salió. Pero para contestar tu pregunta, pues eso, la película es precisamente el reguero de lo que es la identidad puertorriqueña, hecha en una película. Mónica. Y Mónica, te quería añadir dentro de tu trabajo, y algo que lo acabo de percibir cuando tú hablaste. Los dos personajes, tanto Alura y Margarita, que son los personajes, ¿verdad? Las dos son huérfanas de madre. ¿Eso en algo lo habías ya captado o ya lo hiciste a posteriori? Totalmente. O sea, no lo había captado antes de hacerlo, de hacer mi proyecto blanco y negro de las fotografías y videos, pero obviamente después que vi la película fue como que, ajá, wow. Porque, y qué bueno que me preguntas esto, porque por ahí quería, o sea, como que lo que acaba de decir Naida, no tengo nada que añadir, es como que completamente eso, y estoy súper, em, también como, y hay mucha mitología alrededor de esta película. Que eso de lo que tú contaste sobre el tipo que se fue, que es el cuento de la vida real del que se basó, lo de Aloma of the South Seas, que también fue otra cosa que ellos se inspiraron en esta otra película que ya existía. También hay este otro mito, que a esto es a lo que quiero como que un poco hablarle, de que el padre de estas dos hermanas que eran las hermanas Camino, ¿verdad? Ernestina y Raquel,
que son las actrices de la película. El papá de ellas hizo un trueque con producción de dar dinero a la película en intercambio de que sus hijas fueran las actrices de la película. Y esto es todo mitología que yo he escuchado por ahí, como quien dice, ¿verdad? Como de mis investigaciones así, yo ahí como que con el tececito así. Pero, por ejemplo, hay otro, hay otro también, otro mito que esto estaba pasando antes de que se encontrara la película, cuando hablé con John Villiers sobre la película, que fue lo del tiburón. Ajá, ajá. Lo del tiburón, también yo ahí, ¿cómo tú me dices? Y cuando vi la película, eso fue, te lo juro que eso fue lo más que me impactó, ver esa escena con el tiburón ese. Anyway, quería hablar también que hablando de verdad, trayéndolo al hoy, otra cosa, otro aspecto de la película que hay que pues hacer hincapié es este, pues tema de que la película también es machista, ¿verdad? O tiene unos elementos que ponen a la mujer como propiedad del hombre. O sea, en ambos casos, la mujer está, no tiene madre, pero tiene abuela, ¿verdad? Que es como la voz de la experiencia y es un poco, ¿verdad? La que coarta y como que tiene como esta responsabilidad sobre ella y ella es la que decide las interacciones y está con ella, es ¿cómo le decían cuando alguien la que acompañaba? Um, sí, Chaperona. la chaperona, gracias. La chaperona, pero en ambos casos, Margarita era de su papá y su papá es el que dice que no. Y Alura también era de su papá y su papá es el que dice que no. Entonces, desafortunadamente, no creo que vivimos en el día de hoy en un Puerto Rico tampoco que sea completamente feminista, ni mucho menos. Los femicidios están más altos que nunca. Tenemos un problema muy grande o sea, tan siquiera de perder a nuestras mujeres. Eh, o sea, y entre más tensión social hay, entre más presión hay, entre más los recursos escasean, más esos femicidios aumentan. Porque la mujer es la primera que coge el impacto, ¿verdad? Entonces, pues, es muy interesante también verlo desde el punto de vista de que continuamos pues, en esta conversación de que la mujer es como propiedad del hombre, whatever. So, para mí, haber hecho el proyecto desde el punto de vista de las mujeres, pues quería un poco, pues, redimir estos personajes que yo nada más de verlo en las fotos o nada más de leer esa sinopsis del libro, pues ya era como que un poco bastante obvio que el cuento no era de ellas, el cuento era sobre la voluntad de un hombre y, y su, ¿verdad? Como su Ambición. deseo, ajá, sus deseos, ajá, es lo que él quería, como quien dice. Así que, pues, eso es lo que tengo que aportar, como quien dice, a lo que estamos hablando. ¿Y tú, Victoria, quisieras añadir algo? Pues realmente para mí vi mucha tendencia de hispanofilia y lo vi dentro de cómo Carlos se comportaba cuando ya están en Moon y él le está contando a ella como, no, mi país lejano, yo toco la guitarra, hablamos castellano y vi mucho homenaje pues, a España y eso se ve mucho en la poesía de Luis Pález Matos. Y luego también en mi tesis abarcó en temas de esencialismo de género y eso fue algo que intenté relacionar con la poesía de Luis Pález Matos y veo como en el guión se ve esa tendencia también porque cuando Carlos describe a Margarita, él la describe como pura,
y ella siempre es como ellos encajan a la mujer en que ella se tiene que comportar de una cierta manera para que sea digna o sea deseada. Y pues claro, es bien tradicional en ese sentido. Y también vemos elementos de religión, vemos como la abuela le dice a Carlos, qué bien que usted en su generación sea un hombre de Dios y cosas así. Y pues se ve mucho esa fuerte tradición española dentro de lo que es el catolicismo, el trato hacia las mujeres y pues los instrumentos culturales. Y después realmente fue chocante ver la película, la vi por primera vez recientemente y creo que mi problema más bien siento que hubo momentos en que las personajes que estaban expuestas me parecían niñas y para mí eso fue lo más impactante. Realmente el tema de raza puedo verlo más o menos porque entiendo el contexto histórico de la época y no veo que no necesariamente se haya hecho con mala intención, pero creo que el tema también de estas chicas jóvenes es algo que también se debe explorar o entender que es algo que quizás se ignoró por mucho tiempo. Quiero dar oportunidad porque hay unas preguntas que quizás Pablo nos va a ayudar a moderarlas y ya estamos casi, ¿verdad? Pues nos podemos extender un poco más al programa que más o menos se aspira a que sea más o menos de 1 hora y un poco más. No quiero portarme mal, yo sé que lo que voy a decir ahora quizás les va a volar la cabeza. Hemos encontrado documentación, las hermanas Canino participaban en unos concursos que tiraba el Gráfico, la revista Gráfico, y por la venta de suscripciones del Gráfico, pues ganaban votos. Y entonces, una de las cosas de los premios que tenía esa verdad, estimular la venta del periódico, era hacer una película con Villiers. Y yo creo que las Caninos estuvieron ahí. De hecho, ahí también estuvo hasta Blanca de Castejón. Pero las hermanas Caninos sí participaron ahí y yo creo que desde ahí ellas estaban, ¿verdad? Tenían la ilusión de salir en una película. Y si buscamos en los documentos de la época, en el periódico Yo Accuse, que es un periódico de sátira, ¿verdad? Política y de lo que estaba sucediendo, bien mordaz. En, en las editoriales hay un caso en el que hablaban un poco de cómo era, ¿verdad? Las actitudes del papá de las Caninos. Entonces es interesante para todas estas leyendas casi urbanas que ya son históricas, ¿no? Que se están dando. Sería bueno que en algún momento nos reuniéramos y compartiéramos esos datos porque también van a ver bien distinto toda todo este trabajo que, ¿verdad? Cada vez le vamos a dar una mirada distinta. Así que, Pablo, me gustaría, si hay oportunidad, para que pasen las preguntas, a ver si las Claro. compañeras. Antes de continuar, yo sé, quiero felicitarlas, han hecho excelente trabajo las cuatro, no solamente con la presentación, sino con todo este proyecto de investigación, que al final este es uno de los objetivos del Instituto de Cultura Puertorriqueña y de lo que somos investigadores, ¿verdad? Es obvio decirlo. Antes de pasar a las preguntas, Maricel, danos el anuncio de lo que hay el domingo. Bueno, el domingo, pues es verdad, este es un preámbulo, pero el domingo vamos a presentar la película Romance Tropical. Vamos porque ya es el día, ¿verdad? Per se de la celebración para tomar conciencia de la preservación del patrimonio audiovisual, no solo en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Vamos a presentar la película Romance Tropical, vamos a presentar un cortometraje que se va a estrenar ahí en esta proyección del domingo, de cómo se halló la película, a cargo de David Nieves,
quien es cineasta, documentalista, que ha hecho muy buenos trabajos. Este es el corto documental, pero se hizo para esta presentación para dar a conocer ese proceso y las personas involucradas en la recuperación de la película. Y una de las cosas que también va a ser novel es la presentación de la película Verbena Trágica, que muy pocos o casi nadie conoce, que Cecilia Callejo es una actriz puertorriqueña en Hollywood y que se destacó allí muy bien, hizo una carrera como actriz y casi nadie la conoce, y esta es una de las películas en la que ella actúa. Es un papel secundario, pero importante, y me parece, ¿verdad?, novedoso que nosotros podamos tener acceso a ver material de nuestros recursos humanos que se ha destacado internacionalmente, como hemos continuado haciéndolo. De hecho, estoy presentando la promoción domingo 27 de octubre, o sea, este próximo domingo a las 5 de la tarde, Teatro Francisco Aribí en Santurce. Ahí pues vamos a disfrutar de un gran espectáculo. Pues vamos ahora a las preguntas. Hay varios comentarios que me gustaría presentarlos para que se aclaren. El primero, quiero comenzar con la cuestión del descubrimiento de la película como tal, ¿verdad? Según ustedes estuvieron explicando, se trató de proyectar en los 30, pero parece que hubo una situación de censura que me gustaría que abundaran un poquito más sobre ese aspecto. Y entonces, según dijeron, 2017 en UCLA se descubre, pero una versión o una de esas películas se descubrió en Puerto Rico o no fue así, o en qué año fue. Nada, las dejo a ustedes para que me aclaren esos puntitos. Gracias. Luego pasamos a la próxima. Sí, me gustaría decirles, ¿verdad?, que primero que nada hemos sido afortunados de la película que se recuperó, que en algo Chris Orac va a hablar, pero todavía hay cierta incertidumbre de por qué la película estaba dentro de esta otra colección de películas británicas. Pero la película que se recupera, esto hay que validarlo, ¿verdad? Pero se recupera, yo creo, porque es una copia que se fue al nivel internacional de la distribución internacional en Europa, porque la película está completa. La película que se proyectó en Nueva York y en Puerto Rico tuvo censura, y está en los documentos que Naida consultó, que probablemente son los mismos que yo tengo, que son los de Nara, y que podemos decir que la película que hoy vamos a ver y la que se recuperó en la colección de UCLA, es esa versión completa. Realmente lo que sucedió fue que en el 2016 Chris Orac estaba tratando de convencerme de que participara en el Congreso de la FIAF, que se iba a celebrar en abril del 2017 en Los Ángeles, con el tema de las producciones habladas en español en Hollywood. Y entonces él, para animarme, me escribe un correo electrónico y me dice: bueno, Maricel, me gustaría que participara. Voy a ver qué yo tengo de tu país en mi colección. Y cuando casualmente para octubre, para el mes de octubre, porque yo todavía guardo el correo electrónico, él me anuncia: mira, Maricel, tengo una película que parece ser de Puerto Rico, es Romance Tropical. Obviamente, para un archivero, ¿verdad? Esto es como el arqueólogo que encuentra el guanín-disco dorado del cacique Aguaybaná. O sea, eso era la joya, una película que se pensaba que nunca íbamos a poder recuperar. De hecho, Roberto Ramos Perea hizo campañas a nivel local, internacional, para recuperar todas las películas del patrimonio cinematográfico, y hizo un proyecto que logró la recuperación de cientos de títulos de películas que le permitieron también completar, bueno, nunca está completo, pero
tener un catálogo más completo de la producción cinematográfica en Puerto Rico. Y él incluso estaba detrás de mí diciéndome, Maricela, hay que hacer eso con tus colegas de la FIAP. No se había logrado, pero finalmente, agraciadamente para el Congreso de la FIAP, que se dio en Los Ángeles, pues ellos se pudo decir que esa película estaba. Yo no pude ver la película en ese momento. Eso fue en abril, cuando Chris Orak me dice a mí, bueno, es la película, puede ser, pero hay que venir a identificarla. Y en ese momento, pues como yo no tenía, ¿verdad?, recursos para viajar, porque ya tenía el compromiso del Congreso, en representación del archivo fue el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, que fue el que agraciadamente vio la película ahí físicamente por primera vez y fue quien tomó la foto, los fotogramas de la película mientras él visionaba los rollos de la película, ¿verdad? Porque una película en nitrato no se la iban a proyectar por el riesgo de que se dañara. Y entonces él la visionó en una mesa, que es la mesa que utilizamos los archiveros para inspeccionar películas. Y así fue como se logró el hallazgo de la película. Ok. O sea que no se ha encontrado una copia en Puerto Rico. No, 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 en ok. Puerto Rico no. Perfecto, perfecto. Mónica, me comentaron sobre las fotos que están en tu página. Excelentísima página, me encantó. Yo también tengo mi blog, ¿verdad? Pero obviamente no es tan ilustrado como el tuyo. Esas fotos todas están en la película, o sea que el que vaya el domingo va a poder ver esas, no, claro, no las fotos, pero va a ver esas imágenes en la proyección de la película. Tú dices las fotos que están en colors, en blanco y negro, como el tipo sepia, lo que yo encontré en Sí, el archivo. correcto. No, de hecho, Ah, creo que ninguna de esas fotos son, esas fotos fueron todas promocionales, ok. como tal de la película. No hay fotogramas ahí para nada. Los fotogramas se descubrieron después, pero lo que hay ahí en esa investigación que yo hice fueron fotogramas o digo, fotos promocionales. También hay como unas fotos que hicieron otra vez. No sé Ujú, o sea, para mí que las tiraron para promocionar la película, porque se ve a Margarita con el pelo más largo, como yo dije como que esto fue que lo tiraron después para promocionar la película en los periódicos. Así que, y la foto del elefante, hay un elefante sale en la película, pero no, esa imagen como tal no está en la película. ok, Sí. súper. Sí, en la película, Pablo, vas a encontrar elefantes, chimpancé, o sea, es una atmósfera y de que demostraba que aquí venían circos y aquí hubo un zoológico en los años 30, o sea, había ese tipo de animales exóticos en Puerto Rico. Sí. Jamos Perea, de hecho, lo mencionaste. Saludos al amigo Jamos Perea que nos está observando y me imagino que estará por ahí el domingo. Hizo unos comentarios que en resumidas cuentas, él trae el asunto de la contextualización. Claro, esto es una película de 1934, ¿verdad? No me 30, sí, equivoco. es el 34. 34, ¿verdad? Y quizás muchas personas la juzguen desde el punto de vista del siglo XXI, que en mi opinión, ¿verdad? Nuestras controversias siempre han sido desde el día uno de nuestra existencia hasta el día de hoy y casi siempre por las mismas situaciones. Pero él trae un punto que es bien importante, que es que hay que contextualizarlo, ¿verdad? Y nada, quiero saber su opinión sobre ese asunto. Ahí se incluye el tema del racismo, se incluye los temas, no sé si llamarlo así, espero no pecar por decirlo, del tema del erotismo que se ve en la película, etcétera.
Yo puedo Bueno, empezar, Sí. si sí, quieres. Naira empieza. Mira, sí, ¿verdad? La década del 30, la generación del 30 está bien preocupada con la identidad nacional, son personas que nacieron después de o durante la invasión americana, así que es un tema bien prevalente, ¿verdad? Que es ser puertorriqueño y hay como una búsqueda de esas raíces y no solo en Puerto Rico, ¿verdad? A través de toda América Latina está sucediendo este tipo de discusiones. Y sí, hay que contextualizar la película, está sucediendo en ese momento, en un momento que las mujeres no tienen derechos, en un momento en que las minorías raciales tampoco tienen derechos y no hay por qué vayan a estar representadas de una forma adecuada, ¿verdad? En una película. Pero yo creo que eso no le quita al problema de que sí, de que la película es sexista y de que la película es racista, ¿verdad? Igual que podemos decir que Platón era sexista, ¿verdad? Pues sí, lo era. Vivíamos en una cultura sexista, racista en los 30. Que esas fueran las discusiones que estaban sucediendo en el momento, definitivamente no. Pero nadie estaba preocupado de que la representación que estoy haciendo es adecuada para, ¿verdad?, temas raciales o temas de género o de sexualidad, ¿verdad? Nada de eso. Eso no estaba en la mente de nadie. Pero tampoco significa que esas cosas no existieran, ¿verdad? Y tenemos que aceptar que eso es parte de nuestra historia, ¿verdad? Que tenemos una historia racista, que tenemos una historia sexista, para poder entender cómo es que estamos progresando, ¿verdad? A través de los años. Y no progresando en el sentido de estamos yendo hacia algo mejor, sino que estamos cambiando a través de los años. Así que esa es mi opinión sobre ese tema. Mónica, Sí, algo, o Victoria. Ajá. Pues yo pienso, voy rápido, yo pienso que realmente hay que recordar también que en 1934 se publicó Insularismo y eso es crucial porque también fue un texto canónico que por mucho tiempo las personas quizás se identificaban con los comentarios de Pedreira y cuando uno lo mira ahora, uno ve en ese texto, vemos racismo, vemos sexismo. Vemos que él dice que el problema del puertorriqueño es que es mestizo, que heredó las peores partes de cada raza. Y aunque no necesariamente quizás era un tema, ¿verdad? No vivíamos en aquel entonces, no sabemos cuán discutido era este tema fuera de lo que es una élite intelectual, pero pienso que la película se ve eso, y se ve eso dentro de la poesía de Luis Pález Matos, porque Luis Pález Matos también se dice que él responde a insularismo con su afroantillismo, y a la vez vemos a personas como Tomás Blanco, que el concepto racial sí es un tema que se estaba explorando, y no sé, ¿verdad? No podemos decir que se ve de la misma manera que se ve ahora, pero era algo que se evaluaba. Eh, Me parece que también es muy importante contextualizar la película, o sea, hablando de lo que estamos hablando, porque es una película, o sea, nos vemos reflejados, entre comillas, en estas imágenes que nos, entre comillas, representan al mundo. Entonces, al contextualizar, al decir, esto es una historia así, 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 con estas problemáticas, nos entendemos un poco más. Entonces, de ahí es que yo creo que es invaluable que se haya encontrado la película, que podamos hablar de ella, de la manera que estamos hablando aquí. Así que esto es como hacer, o sea, yo como tengo también un poco de problemas también con esta idea de hacer reparaciones, pero, ¿verdad? Si estamos hablando de entendernos más, de que a través del cine creamos identidad, pues qué mejor manera de entender eso o de expandir, vamos a decir más, de ser bien minuciosos con esto, que no sea hablar sobre el contexto de la película, sobre qué era lo que estaba pasando en ese momento y cómo podemos atar a todavía las cosas que siguen pasando en el día de hoy. Así que yo pienso que
ojalá salgan aún más conversaciones sobre esto. O sea, ojalá sea como que, wow, ahora que la vamos a ver, la van a presentar, nos van a dar duro en la cara con esta película, porque la verdad que para mí fue una bofetada. Pero perfecto, porque esto es lo que nos hace falta. Nos tenemos que entender, porque la identidad del puertorriqueño, aunque somos personas completamente sabrosas y fabulosas, somos también muy inseguros en quiénes somos. Y no es solamente por una sola película, pero podemos ver si hablamos de estas cosas el por qué. Sí, Sí, perfecto. me gustaría, y quizás para cerrar y como manera de reflexión, que es algo que tampoco hemos hablado y abundado, pero es la fotografía de la película. Y yo creo que incluso las escenas en donde las mujeres negras están topless y en algunas, ¿verdad? Se le ve la espalda desnuda. em, Me parece que la fotografía fue bien cuidada, muy bien tomada. Creo que con respeto, a mí me parece. Eso, esas áreas de todo ese trópico está bien retratado. Y además es un documento histórico porque está toda esta área del Escambrón, Puerto Tierra, el recién inaugurado Capitolio. Esa fotografía tiene que también tener una mirada separada al guión. Y yo creo que me gustaría que hablaran, aunque sea un poquito de eso, y que fuera manera de reflexión para hacer unas conclusiones. De hecho, perdonen, deje que yo les interrumpa, porque es que Sandra Velázquez Rivera ha escrito un comentario que dio allí en el clavo. Y de hecho, aprovecho para nuevamente invitar al público al domingo a asistir, porque miren lo que ella escribe. Ver la película es una oportunidad para reflexionar sobre dónde estamos hoy como sociedad con el tema de racismo y el discrimen. Nada, las dejo a ustedes. Sí. Contestando tu pregunta, Maricel, la película es hermosa, las imágenes son bellas. El sonido no es tan bueno, tiene problemas de sonido Ujú. y hay unas voces que están un poco distorsionadas, pero en el término visual, la película está bien hecha. Quizás hay unos problemitas de edición, pero pues no había, me imagino que no tenía tantos recursos como otras películas de esa época. Pero en general tiene diferentes tipos de shots, no sé, perdón, no puedo pensar la palabra en español. Sí, sí, tiro. Diferentes ángulos, diferentes tipos de tiros. Técnicamente la película es bastante avanzada. Es que para mí fue sorprendente. Yo esperaba una película más rudimentaria. Y cuando la vi dije, Exacto. wow, esto está Sí, de bien. 34. Sí, exacto. Así que en términos de eso, de los visuales, sí, la película es bien linda y Ok. técnicamente bien hecha. Sí, Sí. totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. O sea, había escenas bajo el agua. Ajá. O sea, eso es súper avanzado para ese tiempo. O sea, para mí eso me impresionó un montón. Y sí, o sea, yo pienso que es muy hermosa tirada, como, o sea, aunque no estoy nada de acuerdo cómo se ven los personajes femeninos, me encanta ver cómo, o sea, vamos, está súper inspirada en el cine americano, Ajá. claro, pero que yo diga, wow, eso se hizo en Puerto Rico, qué hermoso, o sea, qué visión. Decir, Ajá. nosotros tenemos un paisaje hermoso, no tenemos el Ujú. Vanderbilt, ¿entiendes? Porque creo Ajá. que era el Hotel Vanderbilt, donde Ujú. donde era la casa de ella. So, sí, había esta visión, o sea, yo creo que fue muy visionaria en su tiempo, dentro de todas las circunstancias, definitivamente. Al verla me inspiré aún más en hacer un epílogo sobre ella y Ok. hasta esos momentos que Naida menciona que eran como que como medio awkward de edición o awkward del sonido, a mí me encanta esa cosa porque ese es el alma de la película,
¿verdad? Y creo que esos momentos eran importantes también como hasta parte de esa producción. Definitivamente la fotografía es hermosa y definitivamente causa mucha inspiración o sea, sí, definitivamente es una película que rompió estándares en su tiempo. Gracias. Victoria. Pues concuerdo, me encantaron las escenas del mar y realmente para mí también fue muy impresionante considerando que fue de las primeras con sonido. Los visuales estaban muy bien y yo no soy de ver películas antiguas, pero la disfruté mucho considerando y sí, el valor audiovisual es bastante para su época. Sí, yo creo que Pablo, en ese llamado de que las personas todavía hay cupos para que lleguen hasta el teatro, es enfocarnos en enfatizar que vamos a ver nosotros, no solo la reflexión que nosotras hemos tenido aquí a partir de tener la película, ¿verdad? Como sujeto de investigación, sino de que vamos a ver un Puerto Rico del 1934, está el parque este, Luis Muñoz Rivera en el 34, está el recién inaugurado parque Capitolio, está el Escambrón y la orquesta del momento, el Escambrón Beach Club, que era como se conocía, y pensar nada más moverte. Hay que hacer un ejercicio bien difícil de tratar de ubicar ese espacio que vamos a ver en la película en lo atropellado que está actualmente ese espacio con todas las construcciones que se han hecho, ¿no? ¿Verdad? La modernidad que ha llegado y que ha desplazado muchas de las cosas que están ahí, van a ver ese Puerto Rico de 1934, como dijo Mónica, está el área del condado, el área de lo que es Loíza, que recordemos que cuando se hace esta película, aún Loíza no era pueblo, ¿verdad? No era un pueblo fundado. Se conocía como Loíza Aldea. Están todos esos como documento histórico, ¿verdad? Esas imágenes para recrear un Puerto Rico del que se nos va a hacer bien difícil imaginar, pues por la película ya no hay que imaginarlo, sino lo que lo vamos a ver en imágenes en movimiento que le da, ¿verdad? Esa sensación de ver un documento como si lo estuviéramos viendo hoy mismo, en el mismo, tuviéramos la misma experiencia de 1934 y yo creo que pues esa es la importancia de los archivos, es la importancia de la preservación audiovisual que nos permite, ¿verdad?, tener esas imágenes ahí para tenerlas, documentarnos y reconocer, ¿verdad?, ese paisaje hermoso del cual debemos de seguir siendo, ¿verdad?, orgulloso de la isla que nos ha tocado vivir. Así que, Pablo, si quieres concluir, Sí. agradezco a todos los que participaron. No he visto los comentarios porque he estado, ¿verdad?, en esta parte de moderar, pero están invitados al domingo y a continuar, ¿verdad?, de conocer nuestra historia audiovisual, ya sea en documentos, mapas, fotografías y películas, en el Archivo General de Puerto Rico, que también ha lanzado, ¿verdad?, una plataforma digital para la consulta de nuestros documentos. Así que esperamos seguir acercándolo a todo el mundo, donde quiera que esté, nuestro acervo documental a todo el mundo. Sí, y recordándole al público, domingo 27 de octubre a las 5 de la tarde, Teatro Francisco Arribí en Santurce. Allí vamos a ver no solamente Romance Tropical, sino que vamos a tener una dinámica bien positiva. Gracias por esta excelente tarde, esta presentación, preámbulo a este día y gracias a nuestro público que siempre está allí presente. Nada, gracias a todos y que pasen una bonita tarde. Gracias. Gracias.